Textos, vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal. Me planteé de alguna manera consciente recrear una idea de universo en esta novela. Creo que todas las novelas lo tienen, pero no necesariamente uno lo hace de una manera tan deliberada, ¿no? Y sí, aquí decidí hacerlo desde un punto de vista un poco más, no lo sé, materialista en términos físicos, ¿no? No en términos de consumismo, pues, ¿no? Un poco más escéptico, ¿no? Que fue como un poco la base desde la que partí. También creo que parte de lo que dices del desazón tiene que ver con que en la novela hay, o por lo menos trato de que haya una falta de significados, digamos, permanentes o inmanentes, ¿no? Más allá sino que los significados solo son los que uno puede establecer a partir de las relaciones que encuentra en cosas que a lo mejor no tienen nada, o no necesariamente tienen algo que ver, pues, ¿no? Sin una finalidad ni una teleología detrás de ello, ¿no? Y sí, creo que eso está reflejado en todos los personajes de alguna u otra manera, ¿no? Quizá excepto en la figura del padre, que sí tiene como una búsqueda un poco más, digamos, no podría decir profunda, pero una búsqueda por un significado más allá que al final no encuentro. Esta novela la empecé haciendo como un ejercicio de autoficción, ¿no? Es decir, sí partí de un poco de mí como personaje con algunos rasgos, y a partir de ahí construí una historia completamente ficticia, ¿no? Salvo algunas cosas, como que sí trabajé alguna vez destrabando máquinas de videojuegos. Ese fue mi primer trabajo, de hecho, eso es cierto. Y cuando era niño, mucho antes del 2006, por supuesto, y cuando era niño, sí vivimos en algún tiempo en Ciudad Satélite, ¿no? Pero también me fui de ahí mucho más chico que el personaje, ¿no? Salí, claro. Y como yo digo, de ahí salí hacia los linderos de Coapa. Entonces realmente no sé qué tanto hubo de ganancia, pero habiendo dicho esto y aclarando que los acontecimientos en realidad no son ciertos, sí me doy cuenta, o me di cuenta al final, que la novela fue de alguna manera un trabajo de duelo por mi padre, que estaba enfermo, del cual yo estaba un poco distanciado, ¿no? En vida, mientras yo le estaba escribiendo, pues, ¿no? Y aunque el padre de la novela evidentemente no tiene nada que ver con el mío, sí creo que está ahí, ¿no? Y al final, cuando entregué la novela y un poco después se murió, sí fue como, a mí también me hizo pensar en la novela de otra manera, pues, ¿no? Como que no había estado escribiendo con esa perspectiva tan consciente, pero sí es cierto que está ahí, ¿no? Y es todavía peor porque poco después de eso, nació mi hijo, entonces yo ya me convertí en padre, pues, ¿no? Entonces, como que hay una serie de significados personales alrededor, que obviamente, pues, míos no necesariamente tienen que verlo los lectores, pero sí están ahí, sí hay un proceso personal, pues. Ahora, Mira, yo decidí plantearlo en el 2006, pues porque era la escena, porque fue el año en el que se definió la palabra planeta, ¿no? Y entonces había dos opciones, una que incluía a Plutón, pero hubiera incluido un montón más de astros que están ahí volando, que no son necesariamente muy parecidos a la Tierra o a Mercurio, etcétera. O la otra iba a quedar fuera. Entonces fue un momento interesante. Y en México era un momento, pues, también crucial, ¿no? Después de las elecciones, estaba todo muy crispado, una buena parte de la ciudad tomada, ¿no? Una buena parte de nosotros enojados, tristes, que de hecho, mientras estaba escribiendo mi novela anterior, fue el 2006 y yo tuve que suspenderla un buen tiempo porque yo estaba era una novela que pretendía tener humor, y por un buen rato yo no tuve nada de sentido del humor, ¿no? A partir de todos esos problemas, ¿no? Y no nada más eso, las minas de pasta de conchas, etc. Entonces,
haciendo lo que uno tiene que hacer, lo mínimo que tiene que hacer, que es ponerse a decir, bueno, ¿y en qué momento se inventó Twitter? ¿En qué momento surgió Facebook? Me di cuenta que en 2006, que no tiene tanto tiempo, es una fecha que suena muy reciente, hay un montón de cosas que no existían, ¿no? Teléfonos inteligentes. Yo creo que probablemente había algunos pseudo inteligentes, pero que realmente no son nada parecidos a lo que tenemos ahora, ¿no? Lo más avanzado eran los teléfonos que tenían un foquito y tenían una lamparita, ¿no? O que podías jugar viborita. Pues sí, la viborita. Había los, ¿cómo se llama? El videoclubs, ¿no? Todavía eran con DVDs, ¿no? Y etcétera. Es una novela que se fue, digamos, construyendo a partir de la investigación que fui haciendo en ese sentido. ¿Por qué? Porque fui encontrando diferentes coincidencias, como pongo por ahí en algún momento, ¿no? Coincidencias en el sentido geométrico, no del azar o de la suerte o la casualidad, ¿no? Es decir, como líneas que se juntan y se coinciden en un punto, ¿no? Y de ahí creo que se pueden desprender muchos significados diferentes, o uno puede elegir qué significados encontrar, pero curiosamente todo iba coincidiendo, pues, con lo que yo estaba proponiendo. Todo iba como construyéndose, no puedo decir solito, pero digamos que de una manera más o menos natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, primero Lovecraft sí era una persona que en su juventud todos tenemos la idea de él, o en general existe la idea de él, de alguien místico, oscuro, como dices, ¿no? Como esotérico, no lo sé. Cuando en realidad era una persona sumamente cientificista, escéptica, atea, ¿no? Como rabiosamente ateo y escéptico, pues, ¿no? Además porque no tenía ningún empacho en esconder su forma de pensar. Y de hecho de ahí parte una buena parte del universo macabro que construyó, del terror que él propone. Sus monstruos no vienen del infierno, ¿no? Vienen de otras dimensiones y fueron creados por las mismas fuerzas de la física que ha creado a cualquiera de nosotros o cualquier otra cosa del universo, no por el demonio y Satán. Tiene alguna que otra novela, digamos, en el sentido satánico, pero en general no. Los más famosos son seres de otros tiempos, de otras dimensiones, de otros mundos, porque esa era su visión del universo, pues. No que existieran esos monstruos, pues, pero que nuestro lugar en el universo no era más importante que el de un átomo de hidrógeno, ¿no? Ok. y no lo es en realidad, más que para nosotros, pues, ¿no? Pero el universo puede hacer lo que sea, ¿no? Y en medio de ese... Bueno, sí, la historia empezó siendo una historia muy ortodoxa de A, B y C, ¿no? De A quiere con B, pero C quiere con A y no se pelea, ¿no? Es decir, es un triángulo exacto, básico. Y la verdad me costó mucho trabajo avanzar porque no encontraba, pues, por dónde, no lo encontraba. Hasta el momento en el que decidí qué importa, ¿no? Es decir, y hacerlo como una parte de la propuesta esto, ¿no? Es decir, ¿qué importa cuál sea la identidad, ¿no? Sexual de cada personaje? Porque además de verdad, no sé si puedo decir que no importa, pero es decir, creo que le damos demasiada importancia social a eso, ¿no? Es decir, conoces a alguien y dices, bueno, te presento a no sé quién, y entonces le dices, es gay, ¿no? Y no dices, te presenta tal, es heterosexual. ¿Qué más da? ¿No? O es una boda gay. ¿Por qué no es una boda? Exacto. ¿No? Entonces, y quise desmontarlo, ¿no? en la novela, un poco desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, no importa, no es ni siquiera me lo planteo como que el personaje es bisexual o no, o pansexual. En todo caso podría yo pensar más bien que es eso, ¿no? Es decir, quieres con alguien independientemente, porque te gusta independientemente de cuál sea su sexo, ¿no? Porque quieres con esa persona con cuerpo persona. Exacto, ¿no?
Pero tampoco es una novela estrictamente hablando pansexual, pues, ¿no? Es decir, es una novela en la cual lo que yo quiero es que no importe, ¿no? Y no importa, y sí, porque como es evidente que importa, creo que eso es parte de la inquietud que genera, o espero, en un lector, ¿no? Pero por lo menos eso, hacerle un poco el énfasis o plantear la idea de que en el fondo ese no es el tema, pues, ese no es el conflicto. Eso era lo que... O sea, el conflicto no es la identidad sexual, no es que yo me gustan los hombres o las mujeres o no sé qué hacer. No, el conflicto es otro, pues, ¿no? Y nada más partes de una identidad sexual múltiple. Y sabes que que la propuesta es dejar de pensar en los supuestos, sobre todo absolutos, ¿no? Es decir, en clasificar a las personas de una manera basado en una categoría como la sexualidad, por ejemplo, o alguna otra, y entonces eso es lo que es la persona, cuando en realidad, bueno, pues hay diferentes perspectivas, aspectos, además son transitorios, ¿no? O sea, aspectos transitorios, pues, que uno puede explorar en diferentes momentos, ¿no? Y no, en lugar de pensar que tu idea de alguien solo se construye a partir de un par de cosas que conoces y ya, ¿no? Y eso es la persona, ¿no? Creo que quisiera pensar un poco que eso está ahí. Esta novela la empecé poco después de haber hecho la otra. Y de alguna manera arrastra cosas que yo tenía en la otra novela, que no quedaron en la novela. No necesariamente fragmentos que no metí, pero ideas, sensaciones, atmósferas, ¿no? Todo este asunto de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? De la juventud, de las opciones, ¿no? de las opciones a futuro, etcétera. No quiere decir que no voy a volver a escribir sobre adolescentes, seguro lo haré porque es un tema que me interesa especialmente, pero sí creo que cuando empecé, como dices, a que acabé ahora, o sea, hubo una transformación importante y creo que sí me interesaría explorar algo diferente, algo más allá, ¿no? Algo más, otras atmósferas, otros ambientes, otros problemas, ¿no? No quiero decir más adultos, pero sí en otro ámbito, pues, ¿no? En otro, de otro, ¿cómo se llama? De otra naturaleza, porque creo que hay que variar, ¿no? Y hay que ser un poco más diverso, ¿no? Versátil, pues, sí, si quieres, ¿no? Y seguramente seguiré tocando de alguna manera temas científicos, eso seguro. Eso seguro. Subtextos. Vida y ficción de autores, personajes. Charlas con Adriana Bernal.